Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el tutorial de este moñito con temática de Navidad. Como se pueden dar cuenta, es un moñito muy hermoso y sobre todo es muy fácil de realizarlo. Si les gustaría aprender a hacerlo, las invito a que se queden a ver todo el video. Así que vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vamos a estar trabajando con listón de 7.5. Vamos a utilizar dos tiras de 34 centímetros, otras dos de 29 centímetros y otras dos de 17 centímetros, que en este caso van a ser estampado. Voy a tomar mis dos tiras de 34 centímetros y con estos vamos a realizar nuestro moñito base. Las voy a doblar por la mitad. Para realizar la marca voy a pasar un poco de calor, voy a realizar muy bien mi marca y voy a hacer lo mismo con mi otra tira. Igual voy a marcar muy bien la mitad. Ahora voy a tomar mi listón y en los extremos voy a colocar un poco de silicón frío para así unir mi listón. Solo coloco una pequeña cantidad de silicón frío y ya después lo voy a unir con mi otro extremo, aproximadamente como a medio de 1 centímetro a medio centímetro, dejando de distancia. Ya que pegué ambos listones, me aseguro de que estén del mismo tamaño, haya dejado la misma distancia para que así no me quede uno más grande que el otro. Ahora solamente lo voy a emparejar con la marca que realizamos de la mitad y le voy a colocar una pinza para que no se me mueva mi listón y también así pueda dar las puntadas. Ahora voy a realizar mis puntadas. En total serán 10 puntadas las que vamos a dar. Empezamos con la primera, 1, 2, 3 y 4. En la cuarta puntada me voy a detener y lo que voy a hacer es que voy a meter mi otro listón adentro de ese listón a una distancia aproximadamente de 2 centímetros. Miren, como pueden observar, de esta forma lo voy a meter para que así mi moñito base tenga pues otro acabado más bonito. Lo que voy a hacer para que no se me mueva es colocarle ahí unas pinzas y lo mismo voy a hacer en el otro extremo para que al momento de dar las puntadas mi moñito no se me mueva, perdón, mi listón no se me mueva y me quede a la misma distancia ambos listones. Me aseguro de que mis listones me hayan quedado a la misma distancia y después prosigo continuando a dar mis puntadas. Habíamos quedado en la cuarta y continúa la quinta puntada, 5. Después voy a dar mi sexta puntada, 6, después 7. Se me atora un poco el hilo con las pinzas, pero no hay ningún problema, solamente lo desatoro. 7, 8, la octava puntada tenía ahí un poquito de problemas, 9 y por último la 10 y voy a retirar mis pinzas para ya después poder jalar mi hilo. Jalo muy bien mi hilo para que se me formen mis pliegues
y también mi moñito vaya agarrando forma. Miren, como pueden observar, ya se va formando nuestro moñito base. En lo personal me gusta realizar mucho este moñito porque siento que luce muy bien. Le voy a dar unas cuantas pasadas con el hilo para asegurarlo muy bien, y por último voy a remachar con la aguja. La pasaré por la parte de en medio para asegurar y que mi moñito no se me deshaga. Y es así como nos queda nuestro moñito base. Ahora vamos a dar paso a realizar nuestro moñito principal. Vamos a tomar nuestras cintas de 29 centímetros y las vamos a doblar a la mitad para marcar muy bien el centro, pasando un poco de calor, como ya saben. Y lo mismo voy a hacer con mi otro pedazo de 29 centímetros. Igual voy a marcar muy bien la mitad. Y también estaremos colocando silicón frío en la parte de los extremos, lo mismo que realizamos con nuestro moñito base, lo vamos a estar realizando con estas tiras. Ahora voy a estar tomando mis pedazos de listón estampado y vamos a realizar la marca de en medio, pero antes de realizar la marca me aseguro muy bien de qué lado va a quedar mi estampado, y voy a doblar solamente este extremo para pasar calor y que se me realice esa marca. Ahora voy a estar tomando mi pedazo de listón de 29 centímetros y lo voy a acomodar muy bien en el centro. Voy a colocar una pinza, voy a acomodar mi pedazo de listón estampado de esta manera, guiándome de las marcas que realizamos, y lo voy a acomodar muy bien. Para asegurarle coloco unas pinzas de esta manera, como pueden observar. Coloco otra pinza del otro extremo y termino de acomodar muy bien mi listón estampado, como pueden ver, y de esta manera nos tiene que quedar, y lo mismo voy a realizar con mis otras tiras. Y de esta manera es como nos tienen que quedar nuestras dos piezas. Ahora voy a pasar mis puntadas. En total van a ser 10 puntadas las que vamos a realizar.
Vamos a contar las puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntadas son las que vamos a realizar en total. Voy a jalar muy bien mi listón para que se me formen muy bien mis pliegues y mi pieza vaya agarrando forma poco a poco, y le voy a dar unas cuantas pasadas con el hilo y la aguja. La voy a asegurar muy bien para que así no se me deshaga. Y es así como nos tiene que quedar una de nuestras piezas para nuestro moñito principal, y lo mismo voy a realizar con mis otros listones. Ya tengo mis dos piezas terminadas. Ahora lo que voy a realizar será unirlas pasando hilo y aguja, para así asegurar muy bien mis dos piezas y que no se me deshaga mi moñito principal. Pero si ustedes les gusta unirlas pegándolas con silicón caliente o no sé, algún otro pegamento de su preferencia, no hay ningún problema. Pueden realizarlo de la forma que a ustedes les guste y con la que se acomoden. Le doy unas cuantas pasadas en la parte del frente y después en la parte de atrás, y ya con eso siento que mi moñito está muy bien asegurado y que no hay probabilidad de que se me deshaga. Y después realizaré el siguiente paso. Ya que terminé de unir mis dos piezas, ahora voy a dar paso a unir mis moños, mi moño principal con mi moño base, pegándolos con silicón caliente, de esta manera, pegándolos uno encima del otro. Miren, ya pegué mis moños y esta es la forma que va agarrando mi moñito. Y después voy a pegar en la parte de atrás una pinza de 7.5 centímetros. Le voy a colocar un poco de pegamento en esta parte y le voy a dar su tiempo de secado para que la pinza pegue muy bien en nuestro moñito. Ya pegué y aseguré muy bien mi pinza. Ahora voy a estar utilizando un pedazo de listón de 1 centímetro de ancho y lo voy a estar pegando en la parte de en medio.
Coloqué silicón caliente solamente en un extremo y le voy a dar unas cuantas pasadas a mi moño para así poder tapar todas esas imperfecciones que se nos quedan en nuestro moño y pues tenga un bonito acabado. Aproximadamente le doy unas 3 vueltas a mi moño con el listón y después para finalizar lo pego en la parte del centro con silicón caliente para que así no se vea la parte pegada. En esa parte voy a pegar. Ya coloqué silicón caliente a mi listón, ahora solo voy a cortar ese pedazo de listón que me sobró y para asegurar voy a pasar calor para que mi listón no se me deshaga. En la parte del centro voy a estar colocando esta hermosa muñequita navideña. Miren qué hermosa está, me encantó. La voy a pegar en la parte del centro, pero para pegarla le voy a estar colocando un pedazo de fieltro, esto con la intención de que pegue muy bien y no se me despegue, y la voy a estar pegando con silicón caliente y en un momento regreso para mostrarles. Ahora solo para finalizar mi moño voy a estar pegándole unas cuantas piedritas y en un momento regreso para mostrarles el resultado. Bueno, y ese es el resultado de nuestro hermoso moño navideño. Espero les haya gustado mi trabajo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Y si no se han suscrito a mi canal, las invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones para que así estén al pendiente cada que yo suba un video nuevo. Y les quiero agradecer por el apoyo que estoy recibiendo, ya que cada día este canal está creciendo más y espero seguir creciendo junto con todas ustedes, compartir mis conocimientos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós, hasta la próxima y muchas gracias.